en el capítulo 5 encontramos la bienaventuranza, y después de la bienaventuranza viene este versículo de la sal de la tierra. Y la sal, hermanos, tiene un símbolo súper importante en el pueblo de Israel. Si usted lee el Levítico capítulo 2, cuando viene la ordenanza de los levitas, uno de los principales actos que tenían que hacer cuando presentaban un sacrificio es poner sal. No era solamente llevar el sacrificio y exponerlo. El sacrificio tenía que ir con sal. En Levítico 2:13, ahí aparece ese versículo. Cómo tenían que cada vez que lleva el sacrificio, acá lo tengo, lo voy a leer. Acá dice, Levítico 2:13 dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Por eso hay una idea de fondo de Jesús, no solamente de hablar de la sal como un elemento, porque la sal, usted sabe que, por ejemplo, el hermano Ulises debe saber que la sal es para preservar, para conservar alimentos, porque el hermano hace curtimbre de cuero, también él preserva alimentos con sal, y la sal tiene hartas propiedades, no solamente saborizar, tiene propiedades que son inmunológicas, que sirven para que cuando uno come, algunas vitaminas se activen en el cuerpo, sirven para los músculos. El potasio, por ejemplo, se activa con la sal. Cuando nosotros comemos sal, cuando uno come otro alimento como del potasio, el plátano, el potasio se activa con la sal en el cuerpo, entonces los músculos se pueden desarrollar, y así sucesivamente se van. La sal tiene propiedades para nuestro organismo, no solamente el sabor, pero si le ponemos mucha sal, ahí ya vienen los problemas de hipertensión y tantas cuestiones que pasan con la sal. Los chicos se van escondidos a sacar sal para echarle al limón, Mateo por lo general, porque la sal es adictiva también. El sabor de la sal es adictiva. Nosotros en el campo, por ejemplo, para amansar caballo, oveja, o sea, caballo, teníamos unas piedras de sal. Entonces le dábamos sal y después lo íbamos a buscar y le mostrábamos la piedra. Llegaban corriendo los caballos. Entonces así era facilito amansarlo porque es adictiva la sal. Los caballos la mían. Algunos caballeros en el campo le colocan en los galpones donde guardan la oveja sal. Entonces le muestran la sal a la oveja y llegaban derechito a comer sal, porque la sal también tiene su adicción. Pero cuando Jesús habla de la sal en este capítulo, habla de la sal en el sentido de la preservación del sacrificio. Por eso hace una referencia también, yo le estoy haciendo una referencia a lo que habla en... Ahí se está conectando alguien. Dale, espérame un poquito. Por eso hace una referencia, le estoy haciendo una referencia a lo que habla Levítico del sacrificio, porque los levitas tenían que presentar sacrificio y en todos los sacrificios tenía que ir incluida la sal. Y en nuestros días, hermanos, el sacrificio más grande que tenemos nosotros es el sacrificio de Jesucristo, ¿cierto? Es el sacrificio de Cristo por nuestra vida. No hay ningún otro sacrificio, nosotros no podremos hacer ningún sacrificio comparado a lo que hizo Jesús por nosotros de morir en la cruz. Pero no fue solo morir, sino que el sacrificio más grande de Jesucristo es que Él cargó todos los pecados de nosotros, de todos nosotros, y se hizo impuro, se hizo inmundo delante de Dios. Por eso dice, consumado es, o sea, y el Señor le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque era tanto el pecado que había cargado de la humanidad que Dios no se podía mirarlo. Y ese pecado que el Señor hizo por nosotros es el gran sacrificio del Señor. Y el Señor nos manda a nosotros a ser sal de la tierra. ¿Y qué significa esto? Tenemos que ir acompañando este sacrificio. ¿Ustedes se acuerdan de Eliseo cuando viene la sucesión con Elías? Si no, lo pueden buscar en 2 de Reyes capítulo 2. Cuando hace la sucesión Eliseo de Elías, el primer milagro que ocurre, dice que había una ciudad bonita y había un manantial, pero ese manantial tenía agua, un agua mala. ¿Qué es lo que hace Eliseo? Agarra sal y le echa en el manantial, en la corriente del agua, y esa agua es sanada para la ciudad. Esa agua también representa a Jesucristo y va acompañada con sal. Por eso dice la Biblia, ustedes son la sal. ¿Se acuerdan del agua? ¿Quién dijo que era el agua? Jesús dijo, yo soy el agua de vida, y el que me bebiere no tendrá sed jamás. No es que nosotros sanemos a Jesús, sino que el Evangelio de Jesucristo tiene que ir acompañado de nosotros, los discípulos, que somos la sal de la tierra. El sacrificio va acompañado de la sal. La sanidad del agua va acompañado de la sal.
para que el agua tenga un sentido para la ciudad, para la humanidad, tiene que ir con la sal que somos todos nosotros. Por eso la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. Y si la sal es insípida, dice, y no tiene sabor, no cumple su función. Por lo tanto, cada uno de los que como cristianos estamos, tenemos que cumplir el mandato del Señor. Entonces, ¿cuál es el mandato del Señor? Y lo vamos a encontrar en los primeros versículos que vamos a ir después desarrollando en el capítulo 5 de la bienaventuranza. Y después usted lo puede leer con más calma. No quiero entrar en ese capítulo, pero nosotros como cristianos debemos cumplir las enseñanzas del Señor. Y al cumplirlas, estamos hablando. Cuando nosotros nos quedamos callados y no anunciamos el Evangelio, no estamos hablando y estamos siendo insípidos. No cumplimos nuestra función. Como cristianos, como discípulos del Señor, nosotros tenemos que salar, porque salar significa preservar. Porque cuando hay por ejemplo, usted te quiere preservar algo, si lo deja así nomás una carne, van a llegar los bichos, van a llegar las moscas y se van a parar. Pero si usted le pone sal encima, eso puede durar mucho tiempo. Por ejemplo, como los jamones que se hacen con sal, se curan con sal. O por ejemplo, el hermano Ulises cuando curte un cuero le pone sal y todas las carnes se van secando y después las puede descarnar y puede trabajarlo. Porque hay una preservación, hermanos. La única manera de que nosotros generemos preservación y no haya pudredumbre en nuestro alrededor es que nosotros prediquemos el Evangelio. Hablemos de lo que el Señor puede hacer. Si nosotros, la palabra del Señor es el alimento que nosotros tenemos, pero si este alimento nosotros no lo decimos, no tiene ningún beneficio para los demás. ¿Qué beneficio tiene de que nosotros tengamos el Evangelio en nuestra mente? O si no está en nuestro corazón. Podemos tener toda la palabra del Señor, saberla completa en nuestro intelecto, pero si no está en nuestro corazón, no hay cómo decirlo, porque la palabra del Señor tenemos que sentirla, tenemos que vivirla, y ahí empieza a brotar por nuestra vida, y ahí empezamos nosotros a salar. Y yo quiero mencionar hoy día otra característica de la sal. La sal es humilde. ¿Sabe por qué? Porque nadie dice que rica estuvo la sal. Todos dicen que rica estuvo la carne, porque quedó bien sabrosa cuando la salamos. Todos decimos que rica quedaron las papas cuando le echamos la sal al agua y queda sabrosa la papa. Nadie dice que rica la sal. O la sal la ponemos en un salero de vidrio bonito. No, el salero es cualquier cosa el salero. Ahí ponemos la sal, porque la sal no es el protagonista. Asimismo nosotros, no somos nosotros los protagonistas del Evangelio, es Jesucristo el protagonista, es el mensaje el protagonista. Por eso el Señor dice, ustedes son la sal de la tierra, no somos nosotros la estrella. Ninguno de los que estamos aquí somos imprescindibles, no somos la última chupada del mate, podríamos decir, como para que alguien diga, ustedes son los mejores. No, nosotros no somos, nosotros somos parte de la sal. Y usted ve, ¿a dónde está su salero? Piense, ¿a dónde tiene su salero? Todos saben dónde está, porque cuando lo necesitan, lo van a buscar. Asimismo, nosotros tenemos que ser sal de la tierra. Aunque nadie nos esté mirando a nosotros, pero todos tienen que saber dónde estamos para cuando hay una necesidad. Y ahí van a buscar ese poquito de sal que puede adaptar nuestra vida, que puede ser una oración, que puede ser una alabanza. Esa sal puede ser una lectura de la palabra. Esa sal puede ser un abrazo o un consejo. Pero la sal, el cocinero o la cocinera siempre sabe dónde está, porque cuando la necesita la va a ir a buscar. Nosotros como cristianos, hermanos, no tenemos que sobrevalorarnos y pensar que nosotros somos el Evangelio. No, el Evangelio es Jesucristo. El Evangelio es Jesucristo y no hay nadie más que pueda valorizarse más. Todos nosotros solo somos instrumentos del Señor. Todos nosotros solamente somos una herramienta del Señor. Si en su voluntad Dios nos quiere usar, bueno, gloria a Dios. Pero si no nos quiere usar, aquí tenemos que seguir perseverando todos los días cuando el Señor nos llama a orar, a leer su palabra, todos los días estar pensando en eso. Y si la gracia de Dios nos permite ser usados, gloria a Dios. Pero no es por nosotros, porque nosotros solamente somos granitos de sal para ser usados. La sal está para preservar, está para ayudar, pero también, como le decía al principio, tiene funciones para el cuerpo, para absorber vitamina. Y el cuerpo es la iglesia.
Cada componente de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y la sal siempre tiene que estar entre nosotros, como hermanos, el amor de Cristo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que demostrar el Evangelio. Tenemos que demostrar el Evangelio. ¿Dónde? Dice, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y si usted se da cuenta de los 4 elementos, parte desde lo más cercano hasta lo más lejano. Y ese en Jerusalén puede ser mi esposa, mi familia más cercana. Ese Judea puede ser mis vecinos. Samaria puede ser la gente que está a mi alrededor, que ya uno no lo toma tan en cuenta y hasta lo último en la tierra. Pero si uno no sala primero en Jerusalén, en su casa, si uno no sala con su familia, no puede pensar en ir a todo el mundo. Por eso el evangelismo a través de la sal tiene que ser salado primero en la casa. Usted no puede pensar que va a salar, por ejemplo, una olla grande con un poquitito de sal. No, uno parte de a poquito, ¿cierto? Para un poco de carne le echa, es lo que necesita, y así se va echando, de a poquitito. Y capaz que en algún momento podemos llegar a muchos lugares, pero se empieza de a poquitito salando. Primero en mi familia, mis hijos, estar ahí salando, echándole sal, porque la sal lo va a preservar, la sal lo va a cuidar de los bichos, que no le vengan los bichos. Imagínese así, porque cuando uno tiene a su hijo y le está predicando, le está hablando, está orando por ello, es como, yo me imagino, como curtirlo, estar echándole sal, cosa que ni una cosa mala se les pegue, porque no va a poder, porque están con sal encima. Tienen el evangelio para que cuando tengan problemas, como dice Mateo, cuando vienen las pesadillas, ese que él ora, para que no tenga pesadillas. Pero ya hay algo en su vida. Como cristianos, hermanos, nosotros tenemos que salar en todas partes, en nuestro trabajo, en todos los lugares donde vayamos. Pero tenemos que ser una sal humilde para que el Señor pueda usarla. Una sal que se preste para ser servida y que siempre tenga sabor para el Señor. Y que nosotros nos dispongamos, hermanos. Cuando miremos a nuestro salero, miremos cómo lo tenemos, a dónde está y cómo, en qué frasco lo tenemos. De repente el último que hay, pero no importa, porque la función que cumple es la más relevante dentro de la cocina. Puede faltar de todo en la cocina, arroz, fideo, puede faltar todo, pero la sal, esa sí que nos falta. Esa sí que nos falta. Puede faltar todo, menos sal. Y en nuestra vida puede faltarnos todo, menos el Evangelio de Jesucristo. Puede faltarnos todo, no importa que nos falte todo. Pero si teniendo a Cristo en nuestro corazón, el resto todo se lleva más fácil. Ese es el mensaje de día, hermanos. La reflexión